sin Dios no somos nada. ¿Qué tal si dice eso conmigo? Diga, yo sin Dios, no, pero dígalo en serio, diga, yo sin Dios no soy nada. Pregúntele a la gente que está lejos de Dios. Pregúntele cómo viven, pregúntele si son felices. Porque la felicidad no es algo que usted alcanza. La felicidad es un camino. O sea, usted nunca va a llegar a ser feliz. No, nunca va a pasar eso. Usted todos los días, si tiene a Dios en su corazón, es feliz. No lo escuché. Otra vez, lo agarré distraído. Usted no va a alcanzar la felicidad. Usted diga, uy, cuando yo tenga un carro nuevo voy a ser feliz. No. Al otro día, un par de semanas después, un par de meses después, ese carro nuevo va a ser algo común. Si usted dice, no, cuando yo tenga el último iPhone, ese día voy a ser muy feliz. Lo logras y un par de semanas ya ni te acuerdas dónde lo dejaste. La felicidad no es algo que uno logra. Míreme bien. La felicidad no es algo que uno logra. La felicidad es un camino. Cuando tienes a Dios, todos los días eres feliz. No, usted no me entendió. Otra vez, cuando usted camina con Dios, todos los días es feliz, porque la felicidad viene del Señor. Él nos diseñó para ser felices con Él. Solo con Él. Diga conmigo, solo con Dios seré feliz. Solo con Él. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Qué tal si esta mañana lee conmigo la palabra de Dios? Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos que esta mañana nos acompañan. Bienvenidos a este lugar. Esta es su casa, el mejor lugar que usted pudo escoger esta mañana para buscar al Señor. Hoy es 20 de julio, Día de la Independencia. Hace 215 años, nuestros conciudadanos de aquella época, campesinos la mayoría de ellos, personas que labraban la tierra, estaban cansados de la opresión española, estaban cansados de estar esclavos. Y lo terrible de uno ser esclavo es que usted no tiene derecho a nada. El amo tiene todos sus derechos. Los españoles en esa época podían asesinar a quien quisieran. A las mujeres las violaban, las asesinaban, les abrían el vientre y les sacaban los bebés. Eran asesinos terribles. Y hace 215 años un grupo de personas se cansaron. Hubo un líder que se levantó en ese momento para promover la libertad. Pero quiero decirte algo, muchos años más atrás, hace más de 2000 años, un hombre inocente, el Hijo de Dios, fue a una cruz del Calvario para declarar libertad, ya libertad definitiva del pecado. Así que hoy podemos declarar la libertad de Colombia, pero también hoy usted puede tomar la libertad que el Señor le ha dado, porque libre no es hacer lo que yo quiero, libre es hacer lo que tengo que hacer, así no tenga razones para hacerlo, y esa libertad viene del Señor. ¿Cuántos lo creen? No, en serio, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Primero de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice la palabra del Señor, dice así la Biblia: y Samuel dijo, ¿qué es lo que más le complace a Jehová? ¿Los holocaustos y las víctimas? ¿O que se obedezca a sus palabras? Ciertamente obedecer es mejor. Diga conmigo esas palabras, diga obedecer, pero póngale un poco de entusiasmo, diga obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo quiero hablarle esta mañana de un tema que he titulado es mejor obedecer, pero quiero que oremos, que usted ore conmigo. Padre, te damos gracias esta mañana. Aquí estamos, Señor. Estamos en este lugar porque estamos convencidos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra transforme mentes y corazones. Que esta palabra, Señor, quede grabada en la mente y en el corazón. Que nunca la olvidemos. Espíritu Santo, mientras tu palabra se predica, transforma los corazones, transforma las vidas. Mira el que está enfermo, mira el que tiene dolor en su cuerpo, mira el que está siendo afligido por alguna enfermedad. Yo te pido, Espíritu de Dios, que esta mañana tu gracia esté para sanar, para liberar
y para libertar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alguien que le dé el mejor aplauso que tenga Dios. Vamos, vamos. A mí me encanta cuando usted puede celebrar a Dios. Vamos, vamos, celebra al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que hay dos actitudes que más le agradan a Dios. Si hay algo que usted y yo podamos hacer que a Dios le agradan, son dos cosas. En primer lugar, a Dios le agrada que obedezcamos sus mandamientos. O sea, cuando hablo de los mandamientos, me refiero a lo que la Biblia dice. Toda la Biblia está llena de autoridad. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo leamos la Biblia, no para memorizarla, ni siquiera para predicarla. Dios quiere que leamos la Biblia para practicarla. O sea, a Dios le agrada cuando alguien compara su vida con la palabra de Dios. Y entonces lee la Biblia y dice, bueno, quiero saber qué me falta. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y entonces va y lee la Biblia y dice que debes perdonar a los que te han ofendido. Por ejemplo, entonces tú dices, bueno, yo últimamente como que he estado muy resentido. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que le voy a hacer. Y eso no tiene nada que ver con sentir, eso tiene que ver con decisiones. Así que a Dios le agrada cuando usted lee la Biblia y obedece sus mandamientos. Ahora, todo lo que encontramos en la palabra de Dios no puede ser una excusa. Mucha gente busca excusas para no obedecer. No, pero es que eso está fuera de contexto, y eso era para el pueblo de Israel, y siempre están buscando excusas para no hacer lo que la Biblia dice. Pero quiero recordarte algo. A Dios le agrada una persona que cuando lee la Biblia dice, esto es lo que yo tengo que hacer porque es lo que Dios quiere que yo haga. Vamos, diga conmigo, cuando leo la Biblia, vamos, repítalo por favor, cuando leo la Biblia, vamos, pero dígalo en serio, diga, cuando leo la Biblia, es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso cuando tú estás leyendo la Biblia, no es como cuando estás leyendo una historia de Condorito. No, cuando lees la Biblia, lo que estás leyendo es la forma en que tú y yo debemos vivir. Mire, yo le aseguro que usted y yo, antes de venirnos a este lugar, nos miramos. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo? Bueno, algunos casi se traen al espejo, ya iba saliendo. Bueno, quiero decirte algo. La Biblia tiene que ser un espejo para ti y para mí. Cada vez que nos miramos, ¿cómo estamos? Debemos mirarnos a la palabra de Dios y hacer lo que la Biblia dice, porque a Dios le agrada cuando cumplimos sus mandamientos. Pero en segundo lugar, la segunda actitud que le agrada a Dios es una persona que presta atención a lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Mire, le voy a decir algo. Hay cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos hoy, que usted no las va a encontrar en la Biblia. Usted no va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, qué trabajo debe escoger, o qué carrera o qué profesión debe estudiar. Tampoco usted va a encontrar en la Biblia si debe o no debe hacer un viaje, si debe tener una relación sentimental con esa persona o con aquella otra. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Si usted se pone a buscar y dice, Señor, dame una señal si esta persona es la que yo debo buscar o es la persona para mi vida, tal vez usted no va a encontrar un texto donde aparezca tu nombre y Dios te diga, yo quiero que hagas esto. Pero te voy a explicar algo. Hay que prestar atención a lo que Dios quiere que hagamos hoy. Eso que Dios quiere que hagamos hoy, Él nos lo va a revelar en ocasiones a través de una visión. En ocasiones nos lo va a revelar a través de un sueño, o a veces nos lo va a revelar a través de un consejo de una autoridad. Por ejemplo, un día tu pastor, tu líder, tus padres te van a decir, mire, deberías hacer esto y aquello. Ahora, tal vez dentro de eso que esa persona de autoridad te está diciendo, está lo que Dios quiere que usted haga hoy. ¿No le ha pasado que en alguna ocasión su pastor o su líder le dijo, mira, no vayas a ese lugar, o no estés en tal parte, o ten cuidado con esa persona? Y usted dice, el pastor sí es exagerado, y usted no prestó atención. Luego se dio cuenta que todo lo que se le había advertido le salió. O cuántos hijos le recuerdan lo que los padres le dijeron, miren, no te enrodes con esa persona, no te enamores de ese hombre o de esa mujer. Y uno dice, ay, mi mamá, es que mi papá no quiere la felicidad mía. Es que yo sí sé escoger. Eso fue ella o él que no supo escoger, pero yo sí sé escoger. Luego pasa el tiempo y dice, ay, sí, mi mamá tenía razón. No era tu mamá, era lo que Dios quería que tú hicieras hoy. Pero también eso que Dios quiere que hagamos hoy, Dios lo va a hablar a través del Espíritu Santo a nuestro interior. La voz del Espíritu Santo es un sentir que usted va a tener en su corazón. Es una inquietud que Dios va a colocar. La Biblia dice que en una ocasión, por ejemplo, había un discípulo llamado Felipe,
Y dice la Biblia que Felipe escuchó la voz del ángel que le dijo: ve a un camino desierto. Era un camino que no llevaba a ninguna parte, o que no había nadie por ahí, nadie pasaba por ahí, porque era un camino desértico. Y dice la Biblia que ese camino estaba entre Jerusalén y Gaza. Yo he pasado muchas veces por ahí. No mentira. Y dice la Biblia que Felipe escuchó la voz del Señor y se fue para ese lugar. Ahora, piense que Felipe se encuentra a alguien por el camino y le pregunta: ¿para dónde vas? Para un camino desértico. ¿Y qué vas a hacer allá? Bueno, Dios me dijo que eso era lo que él quería. Ahora dice la Biblia que cuando llegó al camino desértico simplemente se paró ahí, y luego vino la voz del Espíritu Santo que le dijo: acércate a ese carro donde venía un etíope a quien le predicó el evangelio. Ahora te voy a decir dos cosas. En primer lugar, Felipe estaba atento a escuchar la voz de Dios, lo que Dios quería que él hiciera hoy. Pero lo segundo que debemos entender, escúcheme, es que Felipe no estaba distraído. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a alguien algo y la persona, ¿qué fue lo que me dijo? O tal vez ni siquiera le prestó atención. Dios quiere que tú y yo le prestemos atención. Otra vez, Dios quiere que tú y yo le prestemos atención. Mire, Dios se va a meter en todos los asuntos de tu vida. Dios se va a interesar en cada área de tu vida. Por ejemplo, hay una persona, tú eres una persona soltera y alguien se está acercando, alguien te está diciendo: hola, ¿cómo estás? Te aseguro que Dios te va a hablar de eso y te va a prevenir o te va a dar paz. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Prestar atención. Mire, lo segundo que quiero decirte es que cuando Felipe obedeció la primera voz, a Felipe no se le dijo todo lo que iba a pasar. Simplemente el Señor le dijo, o el ángel le dijo: ve a ese camino desértico. Cuando él llegó allá, vino la siguiente voz del Señor. Lo que quiero decir con esto es que la voz de Dios o la revelación es progresiva. O sea, a medida que usted va obedeciendo, Dios le va revelando cosas. Por ejemplo, usted está planeando levantar un negocio o un emprendimiento, y usted dice: yo tengo una idea de un negocio. Y usted comienza a orar por eso y a decirle: Señor, muéstrame si esto es tu voluntad. Y esperas escuchar la voz de Dios. Entonces Dios te va a decir: vaya a aquel lugar, o vaya a ese banco, o hable con esa persona. Dios no te va a dar más indicaciones, solamente te va a decir algo sencillo. Y si usted obedece a eso, te aseguro que Dios te va a revelar el resto. El problema es que a veces queremos que Dios nos hable de cosas, o que Dios nos ayude en ciertas áreas de nuestra vida, pero no le estamos prestando atención. Si yo le pregunto a los padres que están en este lugar, ¿cuál es la mayor lucha que tenemos con nuestros hijos? Que nos obedezcan. ¿Cierto que sí? Uno ama a los hijos. No sé si a usted le pasa, pero yo a veces me siento tan enamorado de mis hijos y a veces tan desilusionado. Y eso pasa, ¿sabe cuándo? Cuando obedecen o no lo hacen. Lo mismo pasa. Dios, cuando tú obedeces su voz y prestas atención a lo que Él quiere que tú hagas, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a evitar que cometas errores. Te va a evitar, escúcheme, que cometas equivocaciones. Mire, esta semana me pasó algo. Estaba orando y el Señor habló a mi corazón y me dijo: llama a una persona y transfiérele un dinero para que haga un mercado. Yo no pregunté si esa persona necesitaba o no, simplemente obedecí. Ahora te voy a decir algo: cuando tú y yo hacemos o prestamos atención a lo que Él quiere que yo haga, que Él quiere que nosotros hagamos hoy, te vas a evitar de tantos dolores de cabeza por un lado, y por otro lado, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a comenzar a agradarse de ti. Yo dije que Dios va a comenzar a agradarse de ti, porque estas dos cosas son mejores que todos los rituales o todos los sacrificios que podamos hacer. Mire, Dios no está buscando tus promesas. O sea, Dios no quiere que usted le prometa cosas. Señor, te prometo. Dios no necesita tus promesas. Tampoco Dios necesita que hagas pactos. Voy a hacer un pacto con Dios. Un día alguien trajo una ofrenda y me dijo: pastor, voy a hacer un pacto con Dios. Dios no necesita tus pactos. Tampoco Dios está esperando que hagas sacrificios impresionantes. Un día alguien me dijo: voy a hacer 50 días de ayuno. ¿Para qué? No, porque quiero hacer 50 para impresionar a Dios. No, Dios tampoco quiere tus sacrificios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tú le obedezcas.
Yo dije que Dios quiere que tú le obedezcas. Eso es lo que Dios te pide. Haga lo que Dios te pide. Haga lo que Dios te ha dicho a través de la Biblia. Haga lo que Dios te está hablando al corazón en este momento. Haga aquello que Dios quiere que tú hagas hoy. ¿Sabe qué dijo el salmista en Salmo capítulo 40, versículo 6? Dice: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Wow, qué impresionante esto. Lo voy a leer otra vez. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tan solo me pides obediencia. O sea, si hay alguien que ha pecado en este lugar y dice: yo quiero que Dios me perdone, ¿qué tengo que hacer para que Dios me perdone? No tienes que hacer nada. No tienes que prometerle cosas a Dios. Solo comienza a obedecer. Y mira lo que sigue diciendo el texto. Por eso te he dicho: aquí me tienes. Así me lo enseñó la ley de Moisés, Dios mío. Cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Mire, mi amado, no se trata de hacer muchas cosas para Dios. Se trata de hacer su voluntad. Mire, yo quiero confesarle algo. Los que me conocen hace años atrás saben que yo he sido un pastor muy activista. Siempre me gusta estar haciendo algo. A mí me cuesta trabajo estar en vacaciones porque siempre estoy haciendo algo. Algo me invento, algo me pongo a hacer. Y sabe, los últimos años he entendido que no se trata de hacer muchas cosas para Dios, sino hacer lo que a Dios le agrada. Tal vez alguien dice: bueno, yo me voy a ir a predicar por todas las cárceles y voy a ganarme a todo mundo. Y yo te pregunto, ¿es lo que Dios quiere que hagas? Si eso es lo que Dios quiere que hagas, corre a hacerlo. Pero si no es lo que Dios quiere que hagas, quédate quieto. No se trata de hacer muchas cosas para Dios, se trata de hacer la voluntad del Señor. Otra vez, se trata de hacer la voluntad del Señor. Lo que Dios quiere, insisto, esta mañana es que tú y yo aprendamos a hacer su voluntad. Alguien aquí quiere ver el respaldo de Dios en su vida, solo tiene que aprender a hacer su voluntad. Otra vez, pastor, recuérdeme, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. Lo segundo que tienes que hacer es estar en oración, en silencio, y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en esto o en aquello? Y eso es lo que más le agrada al Señor. ¿Alguien lo cree? Mire, no se trata de impresionar a Dios, pero se trata de hacer lo que Él nos pide. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, yo quiero decirle algo. Mucha gente busca adivinar el futuro para saber cómo les va a ir. Y te voy a decir algo: usted no necesita que le adivinen el futuro. Usted puede determinar cómo le va a ir mañana. Usted puede determinar cómo va a ser su vejez. Usted puede determinar qué va a pasar con sus hijos. Usted puede determinar cómo va a ser su economía dentro de un par de años. Usted puede determinar hasta su salud. Es más, usted puede determinar hasta cuántos años va a vivir. Ahora, pregúnteme: pastor, ¿de qué depende eso? Y yo le voy a responder una sola cosa: de hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, tu economía; si tú haces la voluntad de Dios, tu salud; si tú haces la voluntad de Dios, tu familia y todas las áreas de tu vida van a ser prosperadas por el Señor, porque Él lo prometió. Haga la voluntad de Dios y te va a ir bien. Pastor, ¿significa que no voy a tener problemas? No. Significa que aunque tengas problemas, Él te va a defender. Te voy a explicar algo. Hay unas pólizas de seguros que se llaman seguros todo riesgo, que algunas personas adquieren para vehículos o para casas o para empresas. ¿Sabe cuál es la ventaja de tener un seguro todo riesgo? Y no estoy haciendo publicidad de esto, pero ¿sabe cuál es la ventaja de tener un seguro todo riesgo? La ventaja es que si llega a ocurrir un imprevisto, llega a pasar algo, aparece el seguro y responde por todo. Literalmente te reembolsan el dinero. Por ejemplo, si tienes un vehículo y te pasa algo. Por eso es que usted ve a carros de alta gama que son accidentados y usted no ve al dueño llorando: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque él sabe que tiene un seguro que responde.
Lo que quiero decir con esto es que cuando tú haces la voluntad del Señor y viene un problema a tu vida, míreme acá por favor, cuando tú tienes un problema y estás haciendo la voluntad del Señor, no te desesperes, porque cuando Dios invita, Dios paga. Cuando estás haciendo la voluntad del Señor, Él te va a respaldar, Él te va a sacar de ese problema, y eso que era malo para tu vida se va a convertir en la mayor bendición para tu vida. Yo no sé si alguien está creyendo esto que yo estoy diciendo. ¡Oh, aleluya! Ahora, el pasaje nos habla del rey Saúl. Y al rey Saúl le ocurrió algo. El rey Saúl pensó que podía agradar a Dios haciendo las cosas a su manera. Él pensó, dijo, bueno, si yo hago las cosas como yo pienso que debe ser, entonces Dios se va a agradar de eso. Y ese es el error que muchas personas cometen. Piensan que pueden agradar a Dios haciendo las cosas como a ellos les parece, como es su parecer. Y te voy a decir algo, y esto es bien importante que lo recuerdes. Dios no se va a agradar de una persona que no hace su voluntad. No importa si eres pastor, si eres líder, si tienes un ministerio o no lo tienes. No importa si eres un empresario o no lo eres. Si tú y yo no hacemos la voluntad del Señor, nunca tendrás la aprobación de Dios. Es más, muchos creyentes sienten que están estancados espiritualmente, que están estancados económicamente, y dicen, pero ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué las cosas no me están saliendo como deberían salirme? Mire, yo veo creyentes todo el tiempo diciendo, pero pastor, ayúdeme a orar para que se me vaya este problema, o ayúdeme a orar porque me han venido tantas cosas. Y uno comienza a orar, y yo he orado por muchas personas que están pasando dificultades, y cuando el Señor me muestra y la razón de sus problemas no es otra cosa, sino que están haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, como le pasó a Saúl. Mira, te voy a decir algo. El día que usted y yo dejemos de hacer las cosas a nuestra manera, vamos a dejar de tener tantos problemas que a veces tenemos. ¿Por qué tenemos problemas económicos? Porque nos metimos en proyectos sin consultar con Dios. Porque a veces nos vemos afligidos emocionalmente o sentimentalmente, porque hicimos cosas que a Dios no le agradó. Ahora, la rebelión y la obstinación o la terquedad son una gran ofensa para Dios. ¿Usted quiere ofender a Dios? ¿Hay alguien aquí que quiera ofender a Dios? Solamente tiene que hacer dos cosas: vuelva a ser rebelde contra Dios y vuelva a ser obstinado y terco. ¿Usted sabe qué es una persona terca? Son esas personas que se encierran, echan llave y botan la llave. O sea, nadie los saca de su terquedad, que no permiten que nadie les corrija, que no permiten que nadie les enseñe. Se han cerrado en su propio pensar, se han cerrado en sus propias ideas, y se vuelven tercos. Todo el mundo sabe que están equivocados, todo el mundo sabe que van para un camino que los va a llevar a una muerte. Sin embargo, siguen pensando que están haciendo lo correcto. Esto fue lo que le pasó al rey Saúl. Él pensó que estaba haciendo lo correcto, pero la Biblia dice que iba en una dirección equivocada. Eso fue lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, dice el verso 23. Dice que Samuel le dijo a Saúl: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, ¿qué se compara a la rebelión? La hechicería. Y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué llevó al rey Saúl a ser desechado por Dios? La terquedad y la rebelión. Mire, yo quiero decirle algo. Hay personas que usted un día los va a ver sirviendo en una iglesia, los va a ver ministrando en una iglesia, y de pronto pasa el tiempo y ya no, se han apartado. Y el problema no es que se hayan apartado, sino que nunca vuelven, nunca pueden volver a los caminos del Señor. Y uno pregunta, ¿pero por qué? Porque se han rebelado contra Dios. Mire, lo peor que a uno le puede pasar no es cometer un error o cometer un pecado. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Que Dios se canse de ti y de mí. Y cuando se cansa Dios, pregúnteme, pastor, ¿cuándo Dios se puede cansar de mí? Cuando te vuelves rebelde, cuando te vuelves obstinado, cuando Dios te habla una y otra y otra. Mire, a veces Dios es tan bueno que cuando una persona está cometiendo errores, ¿sabe qué hace? Comienza a tratar con él. A veces puede ser una enfermedad. Hay una persona que yo mentoreo, que es un abogado muy prestigioso aquí en la ciudad. Él ha trabajado en muchos lugares muy famosos, y este hombre, siempre le hablo del Señor, siempre le hablo acerca de las cosas de Dios. Y él me decía, sí, pastor, voy a buscar de Dios, pero
ahorita no puedo porque tengo que irme a los Estados Unidos y tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro. Y siempre tenía algo que hacer, pero siempre notaba que él no quería buscar a Dios. ¿Saben? Estos días me llamó y me dijo: pastor, ¿usted puede orar por mí? Es que al parecer tengo síntomas de cáncer. ¿Sabe? Cuando este hombre me dijo eso, inmediatamente recordé las veces que lo he invitado a la iglesia, las veces que le he hablado acerca de buscar al Señor. ¿Sabe? Yo puedo ver que aún en esta enfermedad está la misericordia del Señor, porque me dijo las siguientes palabras: ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora, ¿uno debe esperar hasta el final? No, no es necesario. Pero te voy a explicar algo. Dios a veces te va a interrumpir, porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú pierdas lo que Él te ha entregado. Por eso te va a interrumpir. Ahora, el rey Saúl pensó que podía agradar a Dios. Y esta mañana yo quiero recordarte algo: es mejor obedecer. Es mejor obedecer. No hay nada mejor que puedas hacer que obedecer al Señor. Ahora, el rey Saúl cometió los siguientes errores. En primer lugar, el primer error que cometió el rey Saúl fue que hizo solo una parte de lo que se le ordenó. Dice el pasaje de 1 de Samuel capítulo 15 versículo 13: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría y le dijo: que el Señor te bendiga. Ya hice todo lo que el Señor me mandó. Verso 14: entonces le preguntó Samuel: ¿qué es todo el balido de ovejas y cabras y ese bramido de ganado que oigo? ¿Sabe qué le pasó a Saúl? Saúl pensó que si hacía la mitad de lo que se le había mandado, entonces Dios también se iba a agradar. Como cuando un padre o una madre le pide a su hijo que arregle la cama y arregle el cuarto, y el muchacho solo arregla la cama y deja el cuarto desordenado. Entonces de pronto el hijo, bueno, o el papá, la mamá dice: bueno, por lo menos arregló la cama. Y Saúl pensaba que Dios iba a decir lo mismo, porque a Saúl se le había dado una orden que tenía que acabar con todo lo que tenía Amalek, incluyendo los animales. Sin embargo, cuando Saúl llega a ese lugar, se da cuenta que hay animales muy bonitos, que hay vacas muy gordas, que hay ovejas bien hermosas. Y él dice: no, mejor esto no lo matemos, dejémoslo para llevarlo para el Jerusalén. Y Saúl pensó que haciendo eso Dios se iba a agradar, y no fue así. Porque te voy a explicar algo: la obediencia tardía o la obediencia parcial termina siendo desobediencia. Se lo voy a explicar. Cuando una persona hace solo una parte de lo que Dios le pide, igual está desobedeciendo a Dios. Y podrá decir alguien: bueno, pero hice una parte, hice algo que me correspondió. Sí, pero no hiciste todo. O por ejemplo, cuando Dios le pide que haga algo, pero lo hace después, lo hace al tiempo, aunque lo hizo, esa obediencia tardía se cuenta como desobediencia. Ahora te voy a explicar algo. Por ejemplo, la Biblia dice que un día una pareja, Dios les habló de que llevaran una ofrenda a la iglesia, Ananías y Zafira. Y dice la Biblia que ellos prepararon la ofrenda, pero cuando ya estaban listos para salir dijeron: uy, no, como que es mucho dinero, solamente llevemos una parte y la otra la dejamos aquí en la casa. Y efectivamente llevaron solo una parte. Ahora, aunque hicieron una parte de lo que Dios les mandó, eso se les tomó como desobediencia y como pecado. ¿Sabe cuál es el error de muchos creyentes? Hacer solo una parte. A veces yo le pregunto a algunas personas: ¿usted está orando? Sí, yo estoy orando. Pero cuando se va a mirar a la práctica, de vez en cuando es que oran, pero no constantemente. O leen la Biblia, pero no estudian la palabra. O de vez en cuando se congregan, o algunas veces hacen lo bueno. Te voy a explicar algo: si solamente haces una parte de lo que Dios te pide, estás en desobediencia. Y ese fue el primer error que cometió Saúl. El segundo error que cometió Saúl fue que desobedeció por tener una motivación incorrecta de hacer lo bueno. Y te voy a explicar esto que es muy importante, porque muchos creyentes se confunden con esto. Piensan que hacer lo bueno sustituye la voluntad de Dios. Y se lo voy a explicar. Miren lo que dice el versículo 15. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Todo lo demás lo hemos destruido. ¿Sabe qué le pasó a Saúl? Cuando Saúl vio los animales tan gordos y tan bonitos, dijo: wow, yo tengo una idea.
Dios dijo que los destruyéramos, pero tengo una idea que sé que le va a agradar a Dios. Vamos a convertir estos animales en una ofrenda. Ahora, yo quiero preguntarle algo. ¿Era bueno o era malo lo que estaba pensando Saúl? Desde el punto de vista bueno o malo, ¿era bueno o malo lo que estaba pensando Saúl? Era bueno, porque él estaba diciendo: voy a tomar estos animales y se lo voy a llevar como ofrenda a Dios. ¿Sabe cuál era el problema? Que no era la voluntad de Dios. Porque hay una diferencia, y quiero que me prestes atención en esto. Hay una diferencia entre hacer lo bueno y hacer la voluntad del Señor. Mira, te voy a explicar algo. No nos mandaron a hacer lo bueno, nos mandaron a hacer la voluntad del Señor. Otra vez, no nos mandaron a hacer lo bueno, nos mandaron a hacer la voluntad de Dios. Te voy a explicar algo. Hay cosas que hacer la voluntad de Dios pareciera que fuera malo. Por ejemplo, la muerte de Cristo era la voluntad de Dios, pero era malo para él. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Ahora, esa era la voluntad de Dios, pero si usted lo mira, era malo para ese muchacho. Y si Abraham le hubiera dicho a Sara que iba a sacrificar a su hijo, yo le aseguro que Sara tampoco le hubiera gustado la idea. ¿Por qué? Porque aunque era bueno, no era la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado, dígale: hacer lo bueno no es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Entonces Saúl pensó que si hacía cosas buenas, era una buena excusa para desobedecer lo que Dios le había mandado. Y le decía que hay muchos creyentes que se confunden con esto, porque dicen: pastor, estoy haciendo lo bueno. Y yo te lo voy a recordar esta mañana: no es hacer lo bueno, es hacer la voluntad de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga conmigo: no es hacer lo bueno, es hacer la voluntad de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, ayudar a los pobres es bueno, ¿cierto que sí? Pero si usted ayuda a los pobres con el dinero de honrar al Señor, es pecado. Darle prioridad a la familia o pasar tiempo con la familia es bueno. Pero si usted toma el tiempo que le corresponde a Dios para dedicárselo a la familia, es deshonrar a Dios. O sea, lo que estoy diciendo es que nunca podemos reemplazar las cosas buenas o reemplazar la voluntad de Dios por hacer cosas buenas. Porque Dios no te manda a hacer cosas buenas, Dios te manda a hacer su voluntad. Tal vez usted en alguna ocasión va a decir: Dios me mandó a hacer esto, y alguien se va a enojar en tu casa. Yo recuerdo cuando un día estoy orando y el Señor habla a mi corazón y me dice: quiero que vendas tu casa. Habíamos terminado de pagar la casa, llevábamos como un mes dueños de la casa, porque ya habíamos terminado de pagarla. Y recuerdo que estoy orando y el Señor me dice: quiero que vendas tu casa y la ofrendes para la construcción del templo. Wow, yo me quedé frío, porque uno espera es que el Señor te diga: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a hacer delgado, etcétera, etcétera. No que Dios me pida cosas así. Y sabe, yo pasé un mes orando por esto en secreto, diciéndole: Señor, si son mis emociones, que se vaya esto, pero si es tu voluntad, ayúdame. Mira, mi hermano, no era vender una casa de papel, era vender mi casa donde vivía mi familia. Era literalmente entregar la casa e irme a pagar arriendo. Eso ninguna persona sensata lo haría. Pero escúcheme algo, era lo que Dios hablaba. Cuando yo reuní a mi familia, le dije lo que iba a hacer, todos se enojaron. Me dijeron: está bien que sea pastor, pero que sea loco, eso es otra cosa. ¿Cómo se le ocurre? Eso es una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? Y se enojaron conmigo. Y yo volví a orar y le pregunté: Señor, ¿qué es esto que estoy escuchando? Ellos no están de acuerdo, mi familia dice que no debemos hacer esto, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios volvió a hablarme y me dijo: quiero que me ofrendes tu casa. Dios no me dio ninguna promesa. Dios no me dijo que me iba a bendecir. Dios no me dijo que me iba a ayudar. Dios no me dijo que en el futuro tendría casas propias. Dios no me dijo nada acerca de bendiciones económicas. Solo me dio una orden. Y escúchame algo: cada vez que yo llegaba a la casa y abría la puerta, escuchaba la voz de Dios que me decía: esa casa no es tuya, esa casa tienes que venderla y ofrendarla. Mire, mi hermano, yo quiero abrir un paréntesis para decirle algo. Cada vez que usted sienta hacer algo en su corazón, no lo haga inmediatamente. Tómese unos días, tómese unas semanas, y más para hacer cosas tan radicales como las que yo estoy contando.
Ahora, si lo que usted siente hacer está en contravía de lo que la Biblia dice, no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un día alguien me dijo: pastor, el Señor me dijo que colocara una venta de licor. No, no es el Señor, le dije yo. Dios no te va a mandar a hacer eso, porque no es la voluntad del Señor. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no que hagamos cosas malas. Así que cuando sientas hacer algo en tu corazón, toma un tiempo, ora al Señor y pídele al Señor confirmación. Y efectivamente yo le dije: bueno, Señor, si es tu voluntad, porque yo no quiero generar un conflicto aquí en mi casa. Si es tu voluntad, yo necesito que tú le hables a mi familia y a los que viven conmigo, no para que ellos estén de acuerdo, porque igual lo voy a hacer si es tu voluntad, sino para que ellos entiendan lo que yo voy a hacer. Y escúcheme algo, una noche todos los que vivían conmigo en la casa soñaron lo mismo. Y soñaron que venía una avalancha y se llevaba la casa, y que lo único que nos salvó a todos los que vivíamos ahí era que ya nos habíamos salido de la casa. Al otro día, recuerdo que estaba en la hora del desayuno y los que vivían conmigo me dijeron: definitivamente tienes que vender la casa. Y yo dije: ¿por qué? Y me contaron el sueño y entendí que Dios les había hablado. Porque te voy a decir algo: cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor, Él te va a respaldar, Dios te va a respaldar, Dios te va a respaldar y te va a bendecir. Ahora usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué pasó después de eso? Wow, fue tremendo. Mire, después de eso la economía cambió. Yo me fui a pagar arriendo y claro, cualquiera piensa: bueno, ¿y ahora cómo voy a vivir? Tengo que sacar un dinero extra para pagar arriendo. Pero sabe, Dios tenía todo preparado. Recuerdo que llevaba 2 meses de estar pagando arriendo cuando me llamó alguien del extranjero, vivía en Alemania, y me dijo: pastor, estos días yo estaba orando, y llevo como 15 días orando por esto, y yo he sentido en mi corazón, no sé si usted tiene casa propia o paga arriendo, pero yo he sentido en mi corazón ayudarlo mensualmente con un dinero para que usted pague el arriendo. Yo dije: wow, y esta persona todos los meses durante 2 años me envió el dinero para pagar el arriendo. Lo que quiero decirte con esto es que cuando haces la voluntad del Señor, el Señor te va a respaldar, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Oh, yo sé que usted se iba a emocionar. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere que le hagan? ¿Está seguro? Oh, dijo alguien: espérese, porque tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Pero el tercer error que cometió el rey Saúl fue que cambió el mandamiento del Señor por agradar al pueblo. Dice el versículo 24: entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandamiento del Señor. Pero ¿sabe cuál fue la razón? Ahí aparece. Vamos, léalo conmigo, léalo conmigo. Vamos, póngale un poco más de fuerza. ¿Por qué desobedeció a Dios? Porque tuvo miedo del pueblo y porque hizo lo que ellos le pidieron. ¿Cuál fue el tercer error que cometió Saúl? Que él desobedeció a Dios por agradar a la gente. Mire, yo te voy a decir algo. Qué terrible error cuando usted comienza a dejarse llevar por la presión social. ¿Sabía usted que la gente se va a burlar de ti porque eres cristiano? Y tal vez a algunos creyentes les ha pasado que han ido a un compartir, a una fiesta, a una reunión, y de pronto alguien te dice: tómate un licor o baila. Y usted dice: no, yo soy cristiano. Ay, el pastor no lo va a ver, vamos. Y de pronto otras personas dicen: sí, tómesela. Y usted dice: ¿qué hago? Bueno, pero para que no se vayan a enojar. Entonces terminas haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Y al igual que Saúl, agradas a la gente y desagradas a Dios. Mire, ¿cuántos creyentes, dijo un hermano, son 11 vecinos? De enero a noviembre son cristianos, y en diciembre usted los ve en bailes, en fiestas, quemando el año viejo y haciendo 10,000 cosas. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en diciembre? ¿Por qué ya no son cristianos?
por presión social. Porque ¿qué va a decir la comadre si no me tomo la cerveza? ¿Qué va a decir el compadre? ¿Qué van a decir los amigos del colegio, de la universidad, si no voy con ellos a la fiesta? Y yo quiero decirle algo a los jóvenes y a los niños que están en este lugar: no negocie sus principios con Dios por la presión social, por lo que la gente te dice. Porque te voy a decir algo: todas esas personas que te presionan, todas esas personas que se burlan de ti, el día que estés pasando un momento difícil, ellos no van a estar ahí. Pero si va a estar Dios, si realmente estás con Él, si Dios está contigo, Él va a estar contigo en cada circunstancia de tu vida. Saúl pensó y él dijo: yo tengo que agradar a la gente porque la gente me está presionando. No te dejes presionar por Dios. Escúcheme, pastor y líder que me está escuchando, no se deje presionar por la gente. Usted no está para agradar a la gente, usted no está para agradar a las personas, usted está para agradar a Dios por encima de cualquier persona, aún por encima de su familia. Por eso Jesús dijo: cualquiera que no ame menos a sus padres, a sus hermanos, a su familia y aún su propia vida, no puede ser discípulo del Señor. Es más, en ocasiones en tu trabajo te van a presionar a que seas ilegal. Te van a decir: haga esto o aquello, es ilegal, pero nadie lo va a ver. Y ahí es donde usted tiene que sacar su carácter y decir: no voy a negociar el carácter de Dios, no voy a negociar la voluntad del Señor. ¿Sabe? Hoy Dios te trajo esta mañana porque usted no quería venir o no tenía planes de venir, pero Dios lo trajo esta mañana para decirle esto: tienes que hacer la voluntad del Señor. No te enfoques en otra cosa, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va, mira, te voy a explicar algo. Esta es la primera voz de Dios. Dios te está hablando esta mañana y te está diciendo: yo quiero que hagas mi voluntad. Ahora, pero Dios es muy persuasivo. Cuando tú no le prestas atención, ¿qué hacen las mamás cuando los hijos no le prestan atención? Algunos les pegan un grito: ¡hey! ¡Ah! Mi mamá no gritaba. Cuando ella le estaba hablando, yo recuerdo que era un muchacho, cuando ella le estaba hablando a uno y uno no le prestaba atención, ella llegaba por detrás con cuidadito y tome. ¿Qué pasó? Ay, ahora sí. Sabe, yo te voy a decir algo: Dios es muy persuasivo. Y siento por el Espíritu decirte esto esta mañana. ¿Sabe cómo es la segunda forma que Dios nos va a recordar que debemos hacer su voluntad? Va a venir una situación, va a pasar algo que te va a decir: sí, ahora sí tengo que hacer la voluntad del Señor. Ahora yo te voy a decir algo: no tienes que esperar eso. Toma una decisión esta mañana: voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga en su palabra y a través del sentir que está poniendo en mi corazón. Voy a tomar decisiones. Dios es el que te está llamando. A usted no lo está llamando la iglesia ni una persona. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que ha estado hablando a tu corazón todo este tiempo. Y escúcheme algo: yo tomé una decisión en mi vida. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a prestarle atención a Dios en lo que Él quiere que yo haga. Y tomé la decisión de quedarme quieto. Tomé la decisión de no hacer tantas cosas. De ahora en adelante decidí en mi corazón que voy a hacer lo que a Dios le agrada. Voy a hacer la voluntad del Señor, aunque a mí me cueste todo, pero entendí que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta mañana es una mañana de decisión. Esta es una mañana en que usted va a tener que escoger entre agradar este sistema caído. Yo le decía a mi esposa en estos días: este mundo es un basurero total. En este mundo no hay nada bueno, porque todo es una apariencia. O tú eliges servir a este mundo, o eliges hacer la voluntad del Señor. Pero no puedes hacer dos cosas al tiempo. Solo puedes hacer y tomar una decisión. O haces la voluntad de Dios y caminas con Él, o le das la espalda a Dios. Porque nadie puede caminar con Dios haciendo cosas fuera de su voluntad. Colóquese de pie, por favor. Y yo quiero que en esta mañana usted hable con el Señor. Vamos, habla con Dios. Y quiero que le diga al Señor con todo su corazón: vamos, habla con Dios esta mañana. Y dígale al Señor con todo su corazón que usted va a tomar decisiones.
¿Qué es aquello que Dios te ha estado hablando y lo hemos estado dejando pasar? ¿Qué es aquello que Dios te ha puesto en el corazón y todavía no lo has hecho? Dios quiere que haga su voluntad. Dios quiere que haga su voluntad. Espíritu de Dios, confirma esta palabra esta mañana. Espíritu Santo, confirma esta palabra en esta mañana. Vamos, cierra.